Feliz mañana, amigos que sintonizan BPI TV Venezolanos por la Información. Les saluda Andrés Fornerino desde Caracas, Venezuela. Yo me encuentro con el señor Pedro Arturo Moreno, quien es el secretario ejecutivo de la CTV, a propósito de un anuncio importante el día de ayer, cuando el Ejecutivo Nacional comparece ante una Asamblea Nacional Constituyente y anuncia lo que sería el quinto aumento del salario mínimo por un 40%. Es por ello que vamos a hablar con el señor Pedro Arturo Moreno para que nos pueda explicar, ¿mejora esto las condiciones de los trabajadores venezolanos, esta medida anunciada por el gobierno? Un saludo, Andrés. En absoluto, o sea, aquí estamos frente a la repetición de un guión que nos ha llevado a esta ruina económica. Es decir, que hayan subido el ingreso de los trabajadores, que no el salario, porque se mantiene una perversión en cuanto al ingreso del trabajador, que es restarle a 2/3 partes de su ingreso su influencia, su incidencia en los pasivos laborales. Es decir, estamos enfrente de una repetición de una política económica que en absoluto crea incentivo para que aquí se desarrolle la producción nacional. Y en cuanto al ingreso propiamente de los trabajadores, estamos frente a una cuarta parte de lo que es la canasta alimentaria. Si nosotros nos guiamos por el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el salario mínimo tendría que estar vinculado por lo menos con la canasta alimentaria. Es decir, en la Constitución dice la canasta básica, que es muchísimo más alta, porque no solamente contempla alimentos, sino contempla medicina, vivienda, distracción, educación y los otros renglones importantísimos para la familia del trabajador. Es decir, entonces, quizás este aumento de un 40% es prácticamente la confirmación de que estamos frente a una política económica que en absoluto tiene una visión integral que produzca un desarrollo nacional. Y que quizás una de las cosas que, hablando con Andrés, le decía que quizás una de las cosas más preocupantes que la misma modificación de la canasta, vamos a decir, de divisas, lo que reafirma es que nuestro territorio, Venezuela, ahora va a ser mucho más abiertamente un área en disputa entre las potencias imperialistas, entre el yuan, el dólar, el rublo, el marco y las distintas monedas. Es decir, nosotros en absoluto, ninguna de esas potencias industriales le interesa que nosotros nos desarrollemos nacionalmente, o sea, que crezcan nuestras capacidades productivas y que, por supuesto, ese crecimiento de las capacidades productivas tiene una vinculación directa con las universidades, con la investigación científica, con el desarrollo tecnológico. Es decir, entonces estamos remachando una política que continúa, que Venezuela siga siendo un productor únicamente de materias básicas, de petróleo y de minería. Frente a eso, los trabajadores y la Confederación de Trabajadores de Venezuela en particular, creo que llegó la hora de que todos nos unamos, no solamente para exigir que nuestro salario tenga una relación con el poder satisfacer las necesidades básicas de nuestra familia, sino que también desde los trabajadores nosotros reclamemos una política integral que contemple política bancaria, política fiscal, política en cuanto a las relaciones con el comercio exterior. Es decir, aquí incluso el llamado a los productores nacionales para que de verdad demos una pelea para que el mercado interno podamos cubrirlos con nuestras capacidades. Esto necesariamente tiene que ser con un cambio de política grande, o sea, de política que de verdad no esté guiada por mantenerse en el poder para usufructuar los beneficios de nuestra geografía. Ahora bien, señor Pedro Arturo, hablando de este segundo punto, que fue el anuncio que realizaba el Ejecutivo Nacional el día de ayer, de abrir un espacio, o de liberar, mejor dicho, la moneda para fijar unos precios en el mercado internacional solamente con estas monedas, y hablaba incluso del euro. Sin embargo, hemos podido conocer
que en relación a este mercado no oficial, a lo que hace referencia el Ejecutivo el día de ayer en estas declaraciones, se habla del euro. El euro duplica la cifra del dólar, es decir, el monto que se tiene un dólar que está estipulado al no oficial o al mercado negro, conocido popularmente como mercado negro, a 20.000 bolívares. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se refiere el Ejecutivo a abrir un precio para poder exportar otros materiales? Y decía, o se refería al caso que usted hacía referencia, a la minería. ¿Es esto posible? Lo que pasa es que o sea, el hecho de que ya incluso se hable de abrir las casas de cambio, hay una liberalización del mercado de divisas que beneficia fundamentalmente a los poseedores de divisas, en absoluto a los trabajadores. Es decir, frente a eso no vamos a asistir a una disminución de los precios de los productos, todo lo contrario. Es decir, incluso estos controles supuestos de los precios de los alimentos prácticamente se reducen a los precios de las bolsas CLAP, que es la parte de las divisas que va a seguir siendo controlada y que ha servido como un gran negocio para la corrupción dentro de los funcionarios del Estado. Es decir, frente a eso nosotros diríamos, es decir, desde el punto de vista económico, si Venezuela tuviese una economía fuerte de producción que estuviera respaldando a nuestra moneda, es positivo que nosotros diversifiquemos la canasta de divisas. Pero en una circunstancia como la actual, nosotros lo que estamos es cayendo bajo la égida del bloque que conforma Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica. Es decir, en absoluto a esas potencias les interesa que nosotros desarrollemos industria, que desarrollemos agricultura. Es decir, a ellos lo que les interesa es que nosotros compremos los productos acabados que ellos hacen. Es decir, señor Pedro Arturo, que con esta medida se estaría hipotecando a Venezuela. Bueno, yo creo que ya se ha hipotecado desde hace mucho tiempo. Es decir, están como remachando esa sujeción de nuestra soberanía y de nuestra independencia a los deseos de esas potencias que se encuentran enfrentadas. Es decir, Venezuela sería una nueva Ucrania, una nueva Siria. O sea, son peleas que en absoluto los pueblos debemos respaldar. Es decir, por lo tanto, en el sentido de la defensa de los trabajadores, necesariamente está vinculada con la defensa de la nación, en tanto que su soberanía y su independencia están fundamentalmente defendidas en la medida que tengamos una economía fuerte. Sí, también volviendo al tema del salario, señor Pedro Arturo, quería consultarle, ¿este aumento significa qué para los venezolanos? ¿Para qué alcanzan 325.000 bolívares que fue este aumento realizado para este mes de septiembre? De verdad, como decía anteriormente, quienes conocen el Sendas de Oscar Mesa calculan que la canasta alimentaria ya está alcanzando 1.200.000 bolívares. ¿Cuántos salarios se necesitan? Es decir, se necesitarían, no solo, tomando en cuenta el salario junto con el bono, se necesitarían 4 ingresos para solamente satisfacer las necesidades alimentarias. Es decir, sin tomar en consideración que viene ahorita inmediatamente el inicio de la escuela, los útiles, los uniformes, o sea que la situación de la familia trabajadora venezolana se hace mucho más grave. Y desde la CTV nosotros estamos convocando, estamos esperando que a partir de la próxima semana convocar una gran lucha en el sentido de enfrentar estas políticas económicas y de exigir que se respete la Constitución y fundamentalmente el artículo 91, que nos dice que nuestro ingreso tiene que estar vinculado con nuestro poder adquisitivo. Ahora bien, señor Pedro Arturo, ¿en qué compromiso se encuentran los trabajadores cuando el gobierno habla de incentivar el pago electrónico? ¿Qué significa eso para la nación cuando hay un Internet que falla, que es lento este proceso y que quizás no todos los trabajadores cuenten con esta banca electrónica o este método de pago? Bueno, en primer lugar lo que destaca es el gran fracaso de la decisión que tomó Maduro en diciembre del año pasado. Es decir, estamos casi a 9 meses de una decisión donde iba a eliminar el billete de más alta denominación para ese momento y aún subsiste. Es decir, es la ineficacia más grande de un gobierno que ni siquiera puede resolver el problema del suministro de efectivo. En informaciones que nosotros tenemos de la Casa de la Moneda en el estado Aragua, las informaciones nos dicen que el gobierno mandó a elaborar una serie de billetes en el exterior, teniendo aquí la posibilidad de hacerlo, y esos billetes fueron mal elaborados.
fueron manchados, no tuvieron cereales. Es decir, es por ello que hoy tenemos prácticamente un corralito con nuestro dinero. Nosotros no podemos usar nuestro dinero. Prácticamente los bancos piden cheques de 20.000 bolívares diarios. Algunos incluso llegan a 50. Es decir, nos alcanzan apenas para hacer un almuerzo en un día. Es decir, los cajeros no dan más de 10.000 bolívares por día. Es decir, estamos frente a lo que en Argentina se conoció como corralito. Es un dinero que supuestamente es nuestro, pero no podemos utilizar. Tanto por las debilidades del sistema, vamos a decir, de la red que nos suministra el Credicar y este tipo de cosas, pero también por el hecho de que mucha parte de la población, alrededor de un 60% de las transacciones de la población normal, se realizan con efectivo. Y frente a una inflación tan despiadada que estamos viviendo, es decir, para comprar un kilo de cualquier cosa hay que cargar una maruza de billetes. Ahora bien, es responsabilidad de la economía o la situación económica, mejor dicho, de Venezuela, como lo señalaba ayer el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, que mencionaba que era después que se dan estas sanciones por parte del gobierno norteamericano. Bueno, es lógico, incluso la gente que no tiene que saber mucho sabe que no es desde el viernes tras anterior cuando se tomaron las medidas de sanciones hacia algunos personajes, y en el sentido de que están vinculadas con la violación del Estado de Derecho en Venezuela, y por eso están particularizadas. Es decir, y las decisiones del Estado norteamericano de no transar con los bonos venezolanos, lo que viene a decirnos es que nuestra deuda está sumamente devaluada. Nosotros, con esta medida que tomó Maduro el día de ayer, jueves 7 de septiembre, estamos frente a la devaluación más grande que va a suceder en el país, y quienes la vamos a sufrir fundamentalmente somos los trabajadores. Es decir, incluso hay una buena parte de trabajadores que cada día disminuye más en el sentido de estar en la economía formal, porque prácticamente es la muerte por mengua. La gente está saliendo más bien hacia el comercio informal, hacia la especulación, hacia el trabajo por cuenta propia. Eso debilita nuestras capacidades productivas. Desde el punto de vista macro, nacional, nosotros estamos perdiendo una serie de valores, de capacidades, de investigación, de científicos, de profesores universitarios. Eso no lo podemos separar de estas medidas que fueron tomadas ayer. Es decir, estamos frente a una debacle del país que está siendo provocada para ponernos en la falda de un nuevo bloque imperialista comandado por Rusia y por China. Más nada. Bien, muchísimas gracias. Escuchaban las declaraciones de Pedro Arturo Moreno, quien es el secretario ejecutivo de la CTV. Es información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV, Venezolanos por la Información. La invitación es que se mantenga atento. Ya volvemos con otras noticias.